se da por los hechos trascendentales que ocurren, ¿no? Hechos que cambian el mundo, hechos que cambian el estilo de vida, el estilo de pensamiento, la evolución, el cambio, ¿no? Surgimiento de culturas, caída de culturas, ¿no? Imperios y demás, ¿no? Entonces, la ciencia va a ser acontecimientos producidos por el hombre, ¿no? Y nos permite entender y comprender, ¿no? Qué es lo que pasó, ¿no? Para que la historia nos permite para saber lo mal que ocurrió, las cosas malas que salieron en el pasado, para no volverlas a cometer en el futuro. El sentido de la historia, ¿no? Ahora, ¿por qué la historia hace ciencia? ¿No? Esa es una pregunta muy importante. Vamos a leerlo, ¿no? ¿Qué nos dice? La historia nos permite conocer, por ejemplo, las vivencias y acontecimientos de los hombres del pasado, ¿no? Y qué influencia tuvieron en la sociedad. En la antigüedad, todos estos sucesos, como no había de manera oral, generalmente los ancianos que habían vivido más tiempo le contaban estos relatos a los jóvenes, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento se transmitía de manera oral, de generación a generación, ¿no? Y esto les explicaba las causas, los motivos y las consecuencias de los eventos que sucedieron. La historia como ciencia nos va a explicar las causas, motivos y consecuencias de los acontecimientos más importantes del mundo, del pasado del hombre, ¿no? Además, analiza y compara para comprender el presente. Causas, ¿no? Son los factores que provocan ese hecho, ¿no? Todo hecho histórico que ocurre en una consecuencia, ¿no? Y van a ser los efectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La caída del Imperio Romano. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue la causa? ¿Cuál fue el motivo? ¿Y qué sucedió después? Motivo de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué consecuencias trajeron, ¿no? Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ¿no? Entonces, todos esos tienen motivos, causas, consecuencias, hechos históricos, ¿no? Muy bien. Ahora, para estudiar la historia tenemos que guiarnos de fuentes, ¿no? Fuentes de historia, ¿no? Obviamente aquí el historiador va a usar distintos tipos de fuentes, ¿no? Y eso también se usa para el aprendizaje escolar. Ahora, ¿qué son las fuentes, alumnos? Las fuentes son todos estos vestigios, todas estas pruebas y manifestaciones de la humanidad. Es muy importante clasificarlas porque las fuentes no todas vienen de un mismo lugar. Tenemos, por ejemplo, fuentes primarias. Aquí no se considera, ¿qué cosa? El material de primera mano, ¿no? Relativo a un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser algún objeto, moneda antigua, moneda del pasado, algún artículo periodístico, cartas personales, industrialíticas, crónicas, puede ser, por ejemplo, vasijas, puede ser monumentos, todo lo que encuentres a primera mano de manera material, eso es materia, fuentes primarias, ¿no? Las fuentes secundarias, alumnos, van a ser aquellos textos históricos, ¿no? Fuentes de las fuentes primarias. Hay mucho análisis, síntesis, interpretación y evaluación, ¿no? Hay que saber, obviamente, saber qué texto te vas a basar para tener la información, ¿no? Son aquellos documentos, por ejemplo, que están ahí, ¿no? Como una prueba fehaciente, ¿no? Entonces, esa es la fuente secundaria. Ahora, ¿qué otros tipos de fuentes tenemos, no? Tenemos las fuentes orales. Esto es lo que decía, ¿no? Cuando aún no existe la escritura, ¿no? Hace mucho tiempo, en la Edad Antigua, en la Edad Media, ¿no? Los eventos importantes se transmitían de manera oral, ¿no? De generación en generación, ¿no? Obviamente iba transformándose, no iba sufriendo modificaciones como se transmitía de una persona a otra, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Por ejemplo, mitos, leyendas, cuentos, relatos, poemas, canciones, refranes, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El inicio del Imperio Inca, ¿no? Está el relato, ¿no? De Manco Cápac y Mamahoyo o de los hermanos Aya, ¿no? Entonces, se transmitió de manera oral, no hay un documento que sustente eso, pero se transmitió de manera oral y se sabe que fue una manera. Entonces, la fuente oral es una fuente muy importante, porque aquí también ve lo que son los testigos, ¿no? Aquellos testigos que estuvieron en el hecho y también lo pueden decir, ¿no? Fuentes escritas, aquí ya va todo lo que va escrito en papel, piedra, arcilla, puede ser realizado mediante mano, o sea, manualmente o mediante la imprenta, ¿no? ¿Qué podemos tener aquí? Por ejemplo, ¿no? Aquellos libros, cartas, revistas, periódicos, memorias, tratados, ¿no? Tratados de paz, de guerra, tratados de armisticios, documentos legales, ¿no? De aquellas épocas
así, o este evento está avalado por este documento. Entonces, las fuentes escritas también son muy importantes. Fuentes materiales, ¿no? Algo que hemos visto hace un momento, ¿no? Aquí constituyen sobre restos o vestigios tangibles y visibles, ¿no? A esto se le llaman los monumentales, ¿no? Generalmente son ¿qué cosa? Restos arquitectónicos, ¿no? Como por ejemplo, templos, castillos, restos de cerámicas, tejidos, fósiles, ¿no? Estas son generalmente estudiadas por los arqueólogos, ¿no? Como por ejemplo en la cultura inca, que tenemos, ¿no? Tenemos Machu Picchu, fortalezas de Sacsayhuamán, un montón de construcciones de culturas pre-incas, ¿no? Chavín de Huántar, tenemos de Paracas, ¿no? Sus momias, sus necrópolis, entonces todo vestigio sólido, ¿no? Por ejemplo cerámica, tejido también, ¿no? De los Paracas, ¿no? O las líneas de Nazca, son vestigios sólidos que tú puedes ver, puedes palpar, que realmente no afirman lo que ocurrió ahí, ¿no? Templos ceremoniales, que hay un montón aquí en Perú. Entonces, esta fuente material también es una fuente importante, ¿no? Y por último, ¿no? Las fuentes audiovisuales. Estas, alumnos, son fuentes nuevas, ¿no? Recién salieron o salieron a partir del siglo XIX, ¿no? Con la invención, por ejemplo, del cine, ¿no? De la grabadora, ¿no? De estos artefactos, ¿no? Los fonógrafos, los teléfonos, todos esos ayudaron, ¿no? Generalmente, ¿qué se ve aquí? Aquellos documentales, ¿no? Aquellas grabaciones, videograbaciones o fotografías de hecho, ¿no? Fotografías de la Segunda Guerra Mundial, las grabaciones, ¿no? De cómo se dio la guerra, cómo inició, por qué se dio, ¿no? Y esos vestigios, ¿no? Que capturan el momento en el que ocurrió algo, ¿no? Cuando se invadió algún país, Alemania invadió Polonia, invadió a la Unión Soviética, el desembarco de Normandía, cuando cayeron, ¿no? Las dos bombas sobre Japón, está documentado, ¿no? Y son fuentes audiovisuales. Audio, ¿por qué? Audiovisuales, ¿no? Porque se ve y se escucha, no son grabaciones, ¿no? Si fuera solamente de audio, podría ser solamente fotografías, ¿no? Bueno, grabaciones, ¿no? Y si solo visuales, fotografías, ¿no? Ahora, la ciencia de la historia también se ve ayudada por las ciencias auxiliares, ¿no? Que van a ayudar a interpretar mejor los hechos históricos, como por ejemplo la geografía, ¿no? Que escribe, por ejemplo, el medio geográfico. Por ejemplo, si estudiamos la cultura griega, ¿no? El medio geográfico, ¿por qué los griegos fueron grandes navegantes? ¿Por qué tenían ese tipo de pensamiento? El vestir, el actuar, ¿no? O cuál era su alimentación, ¿no? Obviamente relaciona mucho al medio geográfico. La arqueología, ¿no? Se encarga de hacer excavaciones y estudia aquellos materiales y restos que se encuentran del pasado. Y la paleontología estudia esos restos fósiles que se encuentran en los seres orgánicos de épocas pasadas, ¿no? Disciplinas auxiliares de la historia, ¿no? También esto también para ayudar a interpretar estos hechos, ¿no? Por ejemplo, la cronología, ¿no? Porque aquí puedo cronometrar hechos del pasado, ¿no? Hechos que sucedieron en la edad antigua, después hechos de la edad moderna, de la edad media, edad moderna, edad contemporánea, cuál fue primero, cuál fue después. La cronología nos ayuda, ¿no? La heráldica, ¿no? El escudo del estudio de los familiares, ¿no? Entonces, el estudio de aquellas familias, ¿no? Las noblezas también es muy importante, o familiares genéticas, ¿no? Y la numística, estudio de monedas, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras monedas? ¿Cómo se acuñaban? El material, el valor que tenían, la importancia del comercio que tenían en aquellas épocas es muy importante, ¿no? Y alumnos, ¿por qué la historia como si es de vital importancia, ¿no? Obviamente tiene sus motivos, ¿no? El primero, porque le da conciencia al hombre sobre la responsabilidad, lo que decía, ¿no? Evitar hechos nefastos que ocurrieron en el pasado para que no se vuelvan a repetir en el futuro. Para eso es esto, ¿no? Que es esa conciencia de responsabilidad. Nos permite, por ejemplo, conocer los hechos verdaderos, ¿no? Los hechos reales, tal cual ocurrieron en el pasado. Nos permite tomar la conciencia y prepararnos para un mejor futuro, ¿no? Nos ayuda a entender lo que es el juicio crítico, ¿no? Y nos da las perspectivas para la construcción de un mundo mejor, ¿no? Para que ustedes no se cometan, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir esa gran tragedia, ¿no? Que ocurrió hace prácticamente 80 años, ¿no? Donde 60 millones de personas murieron por la megalomanía de una persona, ¿no? Que llevó
¿quién divide la historia? Obviamente los que están encargados de estudiarla se puso de acuerdo para cronometrarla de una manera correcta, ¿no? Se va a dividir por grandes hechos históricos que van a cambiar el mundo y que van a transformar de una era a otra, ¿no? Y aquí vemos las edades, ¿no? Tenemos lo que es la edad antigua, edad media, edad moderna y la edad contemporánea en la que vivimos nosotros, ¿no? La edad antigua, ¿no? Se inició o se estableció que inició desde la aparición de la escritura, de las grandes civilizaciones, y llegan al final con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Con la caída, ¿no? Este fue un gran evento, ¿no? Roma había sido la superpotencia del mundo que dominó tanto Europa y Asia, ¿no? Y cuando cayó fue un evento tan grande porque va a haber grandes cambios, sobre todo en la parte de Europa, que va a marcar el fin de la edad antigua, ¿no? Y en relación con lo que pasaba en el Perú, llegaban los primeros pobladores, ¿no? El primer horizonte cultural. La Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y finaliza con lo que es la caída de Constantinopla, ¿no? Aunque también algunos historiadores lo toman con el descubrimiento de América, ¿no? Por otros historiadores, cuando se descubre América, acaba aquí lo que es la Edad Antigua, ¿no? Dura aproximadamente 977 años. Obviamente la Edad Antigua fue más larga. ¿Y qué es lo que ocurría en esa época? ¿Qué es lo que ocurría aquí? Se daban las altas culturas, ¿no? Como el Tahuantinsuyo, ¿no? Recordemos que cuando ocurre el descubrimiento de América, la cultura inca ya estaba bien cimentada en Perú. La Edad Moderna, que inicia con la caída del Imperio Romano o con el descubrimiento de América, que fue algo revolucionario, algo que cambió el mundo, ¿no? Hasta ese entonces se creía que el mundo entero solamente europeos, africanos y asiáticos. Para el mundo en esa época no existía otro continente, otras personas, ¿no? Con el descubrimiento de América se dan cuenta que el mundo cambia. Y en la Edad Moderna finaliza hasta la Revolución Francesa, ¿no? Porque aquí va a cambiar el Estado democrático del que vivimos nosotros y la ley universal de derechos humanos se va a instaurar cuando ocurre la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué ocurría aquí en Perú más o menos? La invasión española, ¿no? El virreinato se daba aquí. Y la edad contemporánea inicia con esto, ¿no? Con la Revolución Francesa, y todavía no ocurre un evento en nuestro mundo, ¿no? ¿Y cuál es la